Seguimos aquí en esta campaña de fomento a la lectura y ahora contamos con una gran persona, un gran profesional, un amigo, Sebastián López, que es el director de Innovación y Transformación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al cual le agradecemos que nos dedique dentro de su apretada agenda este ratito para hablarnos de un libro y qué sensaciones le produjo después de leerlo. Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito. No, gracias a ustedes, Carlos. Gracias sobre todo por la iniciativa. Me parece una iniciativa fantástica, formidable y sobre todo gracias por permitirme participar en algo que a mí me entusiasma, como es la lectura. Genial, genial. Pues de eso se trata, Sebastián, de compartir, que compartas con nosotros ese libro que te llamó la atención, te impactó, que en su momento dijo, oye, pues menos mal que ha caído este libro en mis manos, ¿no? Y por cierto, ¿cuál es el libro, Sebastián? Mira, Carlos, el libro, tras mucho analizarlo, cuando tú me hiciste la petición, porque son muchos los que me han impactado de manera seria, ¿no? El libro que he elegido fue, yo creo que el que primero me produjo ese gran impacto, que es 100 años de soledad de Gabriel García. Qué bueno. ¿Y cómo llegó el libro a tus manos? ¿Te lo regalaron? ¿Te lo pusieron los Reyes Magos? ¿Cómo fue la cosa, Sebastián? Mira, pues a mí siempre me ha gustado mucho la lectura y entonces yo iba mucho por la biblioteca que estaba, bueno, y que está en Tomás Morales, ahí a la altura del Obelisco. Y bueno, hablaba ahí con los bibliotecarios y tal, me hacían recomendaciones y me acuerdo perfectamente, porque es que esto lo tengo grabado como si fuera hoy, sinceramente, de entrar a la biblioteca con esas fichas que tienes que rellenar a mano, etcétera, etcétera, y hablar con la bibliotecaria y me dijo, mira, yo creo que deberías leer este libro está muy bien, 100 años de soledad, creo que se llama. Y entonces, nada, así llegó a mis manos y así me lo empecé a leer y yo guardo el recuerdo del impacto que me produjo porque después cogí la 11 para llegar a mi casa, que me acuerdo perfectamente, de la guagua 11 para llegar a mi casa y empezar a leerlo en la guagua y decir, wow, qué pasada esto. Tiene una primera frase que es que engancha, se ha convertido en una primera frase tan parecida y tan conocida como la primera frase del Quijote, que te engancha desde el principio. Y me acuerdo, Carlos, de estar todo el trayecto en la guagua leyendo y la primera vez que lo hago, de camino a mi casa caminando y leyendo, porque fue un enganche bestial el que me produjo el libro. Y Claro, llegar a mi casa y seguir leyendo y seguir leyendo claro, y seguir leyendo. es esa sensación de estar en la guagua y decir que no llegue mi parada, ¿no? Que no llegue mi parada y que quiero seguir leyendo, ¿no? Exacto, y aunque llegó mi parada, yo seguí leyendo, porque insisto que fui de camino a casa, la parada esa quedaba cerca de mi casa, y de camino a casa también seguí leyendo, y a mi casa seguí leyendo, y lo tengo como un muy grato recuerdo y del que me acuerdo como si fuera hoy prácticamente. Bueno, ¿y en qué momento de tu vida personal, profesional llegó? ¿Eras jovencito o más joven que Sí, ahora o cómo era la cosa? sí. Esto estamos hablando de cuando yo estaba en PUB, de lo cual ya ha pasado un tiempo. Y sí, estamos hablando, no recuerdo si exactamente con 16, 17 años, pero por esa edad, antes de ir a la universidad. Y por eso te decía, ¿no?, que he preferido de los muchos que me han impactado en mi vida, pues quizás el primero que me impactó de manera tan seria. Antes de eso también, pero digamos que este ha sido el primer gran impacto. Con esa edad, no sé, tengo la sensación de que el libro igual es un poco duro, ¿no? En el sentido bueno, que hay que tener cierta un poco soltura ya de lector, ¿no? Para que tenga, o no, o es una sensación equivocada que tengo yo. Mira, no lo sé. Yo es un libro que regalo muchísimo a muchísimas personas y todos me dicen que le gusta mucho. Yo le perdería el miedo a eso. Yo también es verdad que sí tenía unos ciertos hábitos de lectura que afortunadamente me inculcaron en el colegio, ¿no? Y que ya había leído, bueno, obras con cierto empaque, ¿no? Y bueno, quizás eso me permitió también afrontarlo de esa manera, pero no tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué, porque es un libro, desde mi punto de vista, sumamente divertido, sumamente ameno. Y bueno, está escrito de una manera muy original y muy particular, muy típico de Gabriel García Márquez por otro lado, y lo que se viene a denominar el realismo mágico. Pero bueno, yo creo que es un libro que se puede acercar cualquiera. Muy bien. ¿Lees el libro? ¿Qué experiencias sacas? ¿Qué reflexiones? ¿Qué aprendizajes? Un poco cómo trasladas eso a tu vida, a tu día a día, todo ese contenido, gran contenido que te aporta el libro. Sí, pues mira, yo cuando leo el libro, Carlos, lo que veo es sobre todo una forma de narrar las cosas absolutamente diferente a como yo estaba acostumbrado, ¿no? Con un estilo muy particular, muy Gabriel García Márquez. Aquellas personas que lo conozcan pues sabrán de lo que hablo, ¿no? Y aquello de presentar lo místico como casi real y mezclar lo místico con la realidad y que incluso jugar con el concepto del tiempo y presentar cosas que suceden de manera maravillosa pues como cosas tan normales en el pueblo en el que se desarrolla, ¿no?
como bien a Lluvia de Flores Amarillas, como Gente que va y viene de la muerte, como cosas así, pero que lo integra Gabriel García Márquez, bueno, estamos hablando de un premio Nobel, de una manera pues mágica y única, ¿no? Entonces, pues para mí fue una manera de ver las cosas de otra manera, valga la redundancia, ¿no? Y de ver otras maneras de narración, y sobre todo para mí me sirvió para descubrir a un autor. Yo después seguí leyendo muchísimo de ese autor, he leído muchísimos libros, me leí incluso hasta una biografía que él tiene en conversaciones con un periodista. Y no solo eso, sino me sirvió también para acercarme a una literatura que yo desconocía, que fue la literatura latinoamericana, de la cual hay muchísimos autores que más o menos podríamos encajar dentro de esta línea. Entonces, digamos que no es tanto una enseñanza de vida, sino una nueva manera de ver cómo se puede narrar, cómo se puede escribir un libro de una manera totalmente diferente y acercarme a ese autor y a otros autores de esa corriente. Bueno, al final el aprendizaje lo podríamos traducir, si te parece, en abrirse a otras opciones, a no cerrarse siempre en lo mismo, ¿no? En abrir un poco la mente, estar receptivo a otras posibilidades, a otras formas, en este caso de escritura. Eso yo creo que sería igual el aprendizaje más interesante, ¿no? Que estabas acostumbrado a un tipo de literatura, en un momento dado llega a tus manos ese libro y dices, oye, aunque no sea lo que yo estoy acostumbrado, me lo voy a leer, y a partir de ahí, pues, abres la mente también, ¿no? Que creo que es un tema súper importante, ¿no? Sí, yo creo que ese sería efectivamente el principal aprendizaje para mí. Abrir la mente a otras cosas, a otras opciones. Y ya te digo, el libro es tan diferente a lo que yo había leído en ese momento que me sirvió de... Ese aprendizaje para mí sí fue... Genial. ¿Y a quién se lo recomendaría, Sebastián? ¿A una persona o una edad determinada que se encuentre en una situación, un perfil determinado? ¿A alguien que quiera, oye, pues eso, abrir mente? No lo sé, ¿a quién crees tú que le iría fantástico si se lo tuvieras que regalar a alguien? Y dice, bueno, se lo regalaría a una persona con estas características, vamos a llamarla así. Sí. Mira, yo como comentaba antes, es un libro que suelo regalar mucho a personas que aprecio, ¿no? Y cuando quiero hacer un buen regalo, incluso tengo fichada una edición que es un poquito más bonita, ¿no? que ediciones más normales, y es un libro que suelo regalar a personas de diferente edad. Pero si tengo que decir a alguien en particular o una franja de edad, pues quizás por el impacto que supuso en mí en ese momento, pues a esa misma situación en la que yo me encontraba. Es decir, estamos hablando de gente que está a lo mejor en torno a los 18 años, entre 14 y 18 años, 20 y pico, gente joven que a lo mejor ya tiene unos hábitos de lectura, ya ha leído y le gusta leer, pero me gustaría que también se acercaran hasta ahora porque les va a sorprender. Les va a sorprender tanto como a mí. Yo creo que ese tipo de sorpresas y lo que hablábamos antes, ese tipo de coger a una persona ahí, ¿no? Y sacudirla, ese tipo de obra que te sacude y que digas, ¿esto qué es exactamente? ¿No? ¿Y por qué está pasando esto y tal? Yo creo que es muy importante para las personas de esta franja de edad. Para mí lo fue. Y seguro que este tipo de personas. Genial, pues creo que también estamos de acuerdo en eso, Sebastián. Primero, todos los libros son recomendables, evidentemente, y bueno, si además se encuentran en esa situación, como tú dices, esa franja de edad, pues mejor todavía. Pues Sebastián López, director de Innovación y Transferencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por este ratito y muchísimas gracias por contarnos este libro de esta forma tan amena y entretenida, que seguro que nos va a invitar a más de una persona a ir a la biblioteca o a la tienda a comprar el libro y ponernos a leerlo. Eso espero, por la calle, Carlos. Mientras caminamos, no, Sebastián, que eso es peligroso. Sí, eso es un poco peligroso. Sí. Eso espero, Carlos. Nada, muchísimas gracias a ti y de nuevo insistirles en gracias por dar este paso y por la iniciativa, porque creo que es muy interesante y sobre todo muy necesario. Muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.